Buenos días. Buenos días, Lic. Buenos Buenos días, licenciado. Ya hoy sí ya responden. Vaya, vamos a dar inicio a la clase de este día. Hoy tenemos parcial. El parcial está programado de las 11:30 de la mañana. Bueno, lo he programado 11:30, 1:30, pero en realidad son 90 minutos. Si usted inicia a las 11:30, el parcial lo va a terminar a la 1. Ahora, si lo inicia a la 1, lo terminaría a la 1:30. Son 90 minutos. O sea que está de 12:30 a 1:30 para que usted lo pueda iniciar, pero en realidad solo son 90 minutos, o sea, 1 hora 30 minutos para que usted lo realice. Son 10 preguntitas como el anterior. Y incluye hasta la clase anterior a las exposiciones, ¿verdad? Pero ahí están en el aula virtual, están las presentaciones, ¿verdad? Espero que hayan leído las presentaciones y hayan visto las clases. Hasta ahí está. Luego quiero ver, hoy vamos a dar un temita, lo vamos a dar desde esta hora, desde las 10 hasta las 11:20. Vamos a dar un margen de 10 minutos para que ustedes se incorporen al parcial, el parcial será a las 11:30. El parcial comienza a las 11:30. Son 90 minutos, o sea, es 1 hora y media. Si alguien lo inicia a las 11:30, a 12:30 a la 1 lo termina. Si alguien lo inicia a las 12, lo termina a la 1:30. Pero después de la 1:30 se cierra el parcial. Así que, bueno, esas son las reglas que están establecidas, ¿verdad?, en la universidad. Y que debemos de ajustarnos a estas reglas, ¿verdad? Que dice a qué horas comienza el parcial, ya lo acabo de decir, ¿verdad? Que el parcial va a comenzar a las 11:30. A las 11:30. Entonces, vamos a platicar a esta hora, hasta las 11:20, sobre las obligaciones naturales. Vamos a hablar de las obligaciones naturales. Ya habíamos visto la clasificación de las obligaciones en términos, digamos, generales. Ahora vamos a ir una por una, viéndolas ya en forma personalizada cada tipo de obligación. Y vamos a comenzar con las obligaciones naturales. Aquí tenemos el artículo 1341 del Código Civil, ¿verdad? En el artículo 1341, es el título 3, se habla de las obligaciones civiles y de las meramente naturales. Entonces, la diferencia entre uno y otro tipo de obligaciones es que en el caso de las obligaciones, quiero ver acá, esta cosa siempre me presiona, esta cosa, y no lo puedo quitar, es lo peor. Hoy sí ya lo quité. Vaya. Entonces, la diferencia entre obligación civil y natural, ya lo habíamos platicado en clases anteriores, es que en el caso de la obligación civil, el acreedor tiene acción, tiene la acción para ejercer el cobro de la deuda. Se puede demandar al, ¿cómo se llama?, al deudor y exigirle el cumplimiento de la obligación. En cambio, en el caso de las obligaciones naturales, el deudor no tiene acción para exigir el cumplimiento, pero sí tiene excepción para retener lo que el deudor le haya pagado. Ahora bien, en realidad, cuando hablamos de obligación natural y vemos el artículo 1341, solo se reduce a un tipo de obligación, que es el caso de aquellas obligaciones en las cuales, bueno, son tres casos en realidad.
pero hace referencia a aquellas obligaciones que usted obtiene con una persona, por ejemplo, menor de edad. El que es menor de edad, es una persona que no se puede obligar legalmente. Entonces, si el acreedor le presta al menor de edad, ahí se da una obligación, no es civil, es una obligación natural. Entonces, resulta que este tipo de obligación no puede ejercer una acción. No puede ejercer una acción para el cobro de la misma. Pero aquí estamos hablando de una nulidad de tipo relativa. Ya vamos a ir viendo todos estos aspectos. Primero vamos a ir leyendo el artículo 1341, en donde nos da la diferencia entre este tipo de obligaciones. Vamos a leer el inciso primero, el segundo y el tercero de este artículo inicialmente. Vaya, alguien que me haga el favor de leer el artículo 1341, inciso primero. Vaya, hágame el favor. Artículo 1341. Las obligaciones son civiles o meramente naturales. Civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento. Naturales, las que no confieren derechos para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ella. Vaya, entonces, gracias. Aquí estamos hablando que la diferencia entre una y otra es que en el caso de las civiles, el acreedor tiene la acción para exigir el cumplimiento. Se puede demandar al deudor. En el caso de las naturales no tiene acción, pero puede retener el pago que en concepto de la obligación se haya dado. Es decir, que el código en realidad cuando habla de obligaciones naturales está reconociendo la existencia de una obligación, pero queda al arbitrio, a la voluntad o a la conciencia del deudor el cumplimiento de la misma. Porque puede suceder que el acreedor le prestó dinero al deudor. El deudor es un menor de 17 años. No puede exigir el cumplimiento, no lo puede demandar. Pero cuando cumple 18 años resulta que el deudor decide pagar la deuda. Y entonces le paga la deuda. Le pagó los $1,000 que le había prestado para graduarse de bachiller. Entonces, esos $1,000 que usted recibió por el pago de esa deuda, en caso de que el deudor decida demandarlo porque después se arrepintió, ¿verdad? O alguien le dice por ahí, algún abogado lo asesora y le dice, mírale, cuando tú hiciste ese préstamo, eras menor de edad y por tanto es nula esa obligación. Pero en realidad es una nulidad relativa. Eso significa que se puede sanear. Es subsanable ese tipo de nulidad. Cuando veamos las nulidades lo vamos a ver en detalle. Entonces, acá el deudor, si decidiese interponer una demanda posteriormente porque se arrepintió de pagarle al acreedor, ya cuando era mayor de edad, porque cuando se obtuvo la deuda era menor de edad, no podía ser demandado, entonces no le va a prosperar la demanda porque no puede repetir lo pagado. Es decir, no puede exigir la devolución de esos $1,000. Y ahí es donde dice que tiene el derecho de retener lo que se ha dado pagado en razón de ella. O sea, si usted paga, si posteriormente paga esa obligación, porque queda la voluntad del deudor, entonces ese pago que ha recibido el acreedor es válido. Y por eso dice la ley, autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ella. Entonces, a eso se refiere.
Y entonces vemos acá que en ese sentido va el concepto, aquella que no confiere derechos para exigir su cumplimiento, pero que cumplida autoriza para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ella. Entonces, decimos que se da una diferencia, ¿verdad? Ya el mismo código nos dice, bueno, dice civil, las obligaciones civiles son aquellas que dan derechos para exigir su cumplimiento. O sea que tiene la acción, el ejercicio legal de la acción. Pero en el caso de las naturales, no se tiene ese ejercicio de la acción. Solo el derecho de retención en caso de que usted haya, el deudor haya cumplido con la obligación voluntariamente, ¿verdad? Queda a conciencia del deudor si paga o no paga esa obligación. Entonces, acá la ley reconoce tanto la obligación civil como la natural. Estamos hablando de que ambas son obligaciones, solo que en el caso de la obligación natural no hay acción para ejercer su cumplimiento. Solo hay una excepción. Entonces, la acción es que en el caso de la civil yo puedo demandar. En el caso de la natural no puedo demandar. La excepción es que en el caso de que se paga voluntariamente la obligación, ese pago que usted recibió es legal y usted no, el que lo pagó no puede exigir su repetición o su devolución, por una parte. Y en caso de que usted, el acreedor, demande al deudor, por ejemplo, si es menor de edad, se puede establecer la excepción de la minoría de edad, ¿verdad? Entre acción y excepción hay una diferencia. La acción es el derecho de ejercitar un derecho, valga la redundancia, por parte del, en este caso del acreedor, de presentar una demanda. La excepción son aquellos mecanismos que establece la ley, en este caso al demandado, para defender su posición respecto a la demanda. Es decir, en este caso, para, mediante, en la contestación de la demanda, va a decir, mire, esta es una obligación natural. No tiene obligación, no tiene acción el acreedor. Entonces, aquí esa es la situación que se da. Ahora bien, entre una y otra, entre obligación natural y obligación civil, pues la obligación natural en realidad es una obligación y goza o tiene los tres elementos de toda obligación, tres elementos que conforman una obligación civil. Hay un acreedor, hay un deudor y hay una cosa debida. Y estos elementos están determinados, o sea, existe en realidad la obligación. La ley así lo establece. Mire, el acreedor es el que efectúa el préstamo en el caso de un mutuo, digamos. El deudor es el que recibió el dinero o el beneficiario. La cosa debida es el dinero que hay que entregar en el caso de un mutuo, los intereses. Entonces acá esos elementos de la obligación están debidamente determinados, con la única diferencia que si es natural yo no tengo acción para reclamar el pago de esa obligación. O sea, yo no puedo acudir a los tribunales. Ahora bien, sino que queda la voluntad del deudor pagarme o no pagarme. Ahora bien, si el deudor me paga el 100% de la deuda, a pesar de que es una obligación natural, o me paga el 50%, yo gozo de la excepción de retención, es decir, que el pago es válido. Después el deudor no me puede mandar y decir, mire, devuélvame ese dinero, porque es una obligación natural. No, es válido el pago.
Eso es la única excepción de la que goza el deudor, ¿verdad? El acreedor, perdón. Entonces, estamos hablando de que cuando la ley reconoce la obligación natural, está reconociendo la existencia de una obligación que tiene todos los elementos de cualquier obligación: acreedor, deudor y cosa debida. Estos elementos están determinados. Y por tanto, hay un vínculo jurídico que se ha generado, ¿verdad? Existe una vinculación entre las partes. Solo que, como reitero, en el caso de la obligación natural, no hay acción. Ahora bien, aquí tenemos semejanzas entre lo que es la obligación natural y el deber moral. ¿Por qué hablamos de deber moral y obligación natural? Vaya, decimos que la obligación natural está establecida en la ley. Cuando la ley regula este tipo de obligación en el artículo del 1341 a 1343, está reconociendo la existencia de un vínculo jurídico. La existencia de un vínculo jurídico. Y estamos hablando de que al existir ese vínculo jurídico están determinados los elementos de toda obligación. Son acreedor, deudor y la cosa debida. Entonces, la ley está reconociendo, pero resulta que la misma ley le dice, mire, si es natural, usted no tiene derecho a ejercer acción en contra del deudor. Si es civil, sí. Esa es la única diferencia. Entonces, queda a discreción o a la moralidad del, ¿cómo se llama? Del deudor, si paga o no paga. Si paga, es válido eso. Es válido el pago. Es válido. Puede no pagar. Y por eso la ley dice, puede retener, cosa de la sección de retención. Sé que si después demanda, después que ha pagado, el pago ha sido válido y no le va a prosperar esa demanda al deudor. ¿Va? Entonces, acá en eso se asemeja con el deber moral, que el cumplimiento queda a discreción o a la conciencia del deudor. Así, a eso. Y el acreedor no tiene medio legal para exigir el cumplimiento. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Entre lo que es la obligación y el deber moral. Que en el caso de la obligación natural, como es reconocida por la ley, produce efecto jurídico. Produce efecto jurídico. En cambio, el deber moral, no. Deber moral es que usted se obliga con otra persona, le presta, no hay ningún documento de por medio, pues pueden ser mayores de edad. O por cuestiones de costumbre de una región o una zona. Y bueno, si usted no firmó ningún documento ni nada, queda a la conciencia de la persona a quien le efectuó el préstamo. Pero en el caso de la obligación natural, ya el artículo 1341 establece los casos en los cuales se puede dar este tipo de obligación. Y es cuando se dan estos tipos de casos, se produce un vínculo jurídico, es decir, tiene efecto jurídico. Y como decíamos también, acá hablamos de que esos efectos jurídicos se generan precisamente porque la ley reconoce que existe un vínculo jurídico, que existe una obligación y se encuentran determinados en forma clara los tres elementos de toda obligación, que es acreedor, deudor y objeto debido. Ahora bien, ¿cuál es el fundamento de la obligación natural?
Bueno, acá, como decíamos, el fundamento de este tipo de obligaciones es la ley. La ley establece que se ha dado un vínculo jurídico entre dos personas y reconoce que existe una obligación. Pero con la única diferencia de que no existe acción de parte del deudor en contra del acreedor, perdón, de parte del acreedor en contra del deudor. Pero la ley reconoce estos tipos de obligaciones que se encuentran establecidos en el artículo 1341 a 1343. Y se dan varias posibilidades, por ejemplo, el caso de el transcurso del tiempo, porque normalmente las obligaciones naturales en su primicia son obligaciones civiles, pero ya sea por el paso del tiempo o porque en realidad no existe forma de probar, no existe documentación probatoria por parte del acreedor para probar que se ha generado ese vínculo jurídico por su negligencia. Entonces el deudor puede no cumplir esa obligación. Si el acreedor demanda y en el juicio respectivo no logra demostrar la existencia de esa obligación, entonces estamos hablando de que no le va a prosperar la demanda, porque no se va a demostrar que existió un vínculo jurídico. Ahora, con el transcurso del tiempo, también por inactividad del deudor, del acreedor, perdón, porque no ejerció la acción en el tiempo establecido en la ley. Estamos hablando de la prescripción, ¿verdad? La prescripción, que por el mero transcurso del tiempo, el acreedor no ejerció la acción, se venció el plazo establecido, prescribió la acción. Entonces, ahí se le castiga con la prescripción. Y ahí era una obligación civil, pero una vez que se da la prescripción, entonces se vuelve una obligación natural. Y también el caso que quien contrata con un menor de edad, ¿verdad? Aquí estamos hablando de que un menor que no está habilitado de edad, aquí son 18 años. En estos casos estamos hablando que un menor es una persona relativamente incapaz. Es decir, que cuando cumple la mayoría de edad ya se vuelve completamente capaz. Estamos hablando de una nulidad relativa. La nulidad relativa se puede subsanar con el transcurso del tiempo. Es subsanable. Entonces, acá el caso que les mencionaba, si usted le hace un préstamo como acreedor, hace un mutuo con un menor de edad, le prestó los $1,000 y ahí queda conciencia del menor pagar o no pagar, ¿verdad? Pero si cuando cumple la mayoría de edad le paga, el pago es legal, ¿verdad? Y ahí estamos hablando de que el deudor reconoció esa deuda y al reconocerla, básicamente está efectuando el pago que se originó por una obligación natural. Y una vez que lo recibe el acreedor, tiene el derecho de retención, es decir, que es válido el pago y si posteriormente el deudor lo demanda, no le va a prosperar esa demanda porque se efectuó en legal forma, la ley lo reconoce. Entonces, pues eso sería, digamos, el fundamento de esta obligación natural es la ley. La ley la reconoce en los casos establecidos en el artículo 1341. Y siempre y cuando cumpla los 3 elementos establecidos en la ley.
o en el caso de toda obligación, debe existir un acreedor, un deudor y un objeto debido determinado. Y en los casos establecidos en la ley. Entonces, pues como les decía, el mismo artículo 1341 comienza definiendo lo que es la acción, la obligación civil. Son aquellas que dan derecho a exigir su cumplimiento. O sea, aquí estamos hablando que el acreedor tiene el derecho de acción, de demandar. Y las naturales, las que no confieren derechos para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ella. Estamos hablando aquí que aquí no tiene el derecho de acción. Entonces, la acción es el mecanismo que establece la ley para hacer efectivo un derecho. ¿Y cuál es ese mecanismo en este caso? Elaborar una demanda. Demandar al deudor. Ahora bien, la excepción es el mecanismo que tiene la persona, en este caso, el deudor, es un mecanismo de defensa para rechazar o destruir una acción. Eso es un mecanismo de defensa. Entonces, acá normalmente cuando alguien presenta una demanda, ejerce su derecho de acción, viene el demandante, debe de contestar la demanda. En esa contestación de la demanda puede ejercer una excepción. Y la excepción, en este caso de una obligación natural, puede ser decir, mire, se trata de una obligación natural. Ahí está rechazando completamente la acción. O puede señalar la falta de cumplimiento de una acción o de una formalidad establecida en la ley. Entonces eso se llama excepción. Estamos hablando aquí, yo ataco mediante la demanda, ese es el mecanismo, el medio que tengo para exigir el derecho, y el deudor se defiende mediante la excepción. Entonces, obviamente que el deudor también tiene el derecho de reconvención. La reconvención es la contrademanda. La contrademanda puede contrademandar también. O puede defenderse de la demanda estableciendo una excepción, señalando que es una obligación natural o que no cumple alguna de las formalidades establecidas en la ley para que esa demanda prospere. Y ahí corresponderá al juez establecer si procede o no esa excepción. Entonces, básicamente, a eso se reduce la diferencia entre una y otra, entre la obligación natural y la obligación civil. En la obligación civil, el acreedor goza de ese mecanismo para hacer efectivo ese derecho que se llama acción, o sea, goza del derecho de presentar una demanda ante los tribunales, ante el juez competente. En cambio, eso es la acción civil. Pero en el caso de las obligaciones naturales, no tiene ese derecho. Carece del derecho de acción. Solamente tiene el derecho de excepción, o sea, de retención, en el caso de que a la conciencia del deudor le pague la obligación. Ahora bien, como yo les decía, esto de la acción y la excepción no solamente se da en caso de obligación civil versus obligación natural. En cualquier acción judicial, cuando hay una demanda, la presenta el acreedor,
siempre el deudor tiene el derecho de presentar una excepción, porque la excepción es aquel mecanismo de defensa que tiene el deudor en contra de la demanda que ha presentado el acreedor. Y ese mecanismo de defensa puede consistir en señalar alguna irregularidad o alguna falta de formalidad que tiene esa demanda. Por ejemplo, que la persona que la presentó no es parte, es decir, no es la persona, porque si yo demando el ejercicio de un derecho que a mí me está afectando, debo mostrar dicha situación con la documentación correspondiente. Pero no puede una tercera persona presentar una demanda en mi nombre si no existe un poder, ¿verdad? En el caso de los abogados, ¿verdad? Porque debe existir pues, un abogado en materia civil y mercantil, pues existe lo que es la obligación de ejercer el derecho de acción, de presentarla por medio de un abogado. Eso es procuración obligatoria. Entonces, debe existir ese vínculo, porque si un abogado presenta una demanda sin presentar el poder que lo faculta para tales efectos, no le va a prosperar. Entonces, ahí estamos hablando de que en el caso de la obligación civil, existe el derecho de acción. En el caso de la obligación natural, no existe. Y esa es la diferencia fundamental, la falta de acción. Vaya, vamos a ver, vamos a leer el artículo 2047. Vamos a buscar por acá. 2047. Alguien que me haga el favor de leerlo. Buenos días. Buenos días. Artículo 2047 dice, no se podrá repetir lo que se ha pagado para cumplir una obligación puramente natural de las enumeradas en el artículo 1341. Vaya, ¿a qué se refiere esta disposición? Como decíamos, en el caso del artículo 1341 señala la diferencia, comienza diciendo que la obligación civil, el acreedor tiene la facultad de poder exigir su cumplimiento. En el caso de la obligación natural, no, pierde ese derecho de acción, pero el acreedor, en el caso de la obligación natural, solo tiene la excepción de retención, es decir, que como el pago de esa obligación queda a la conciencia del deudor, y si el deudor paga el 100%, paga el 50%, la ley establece, porque como la ley reconoce que existe ese vínculo jurídico, la existencia de esa obligación, entonces el acreedor no puede ejercer, no puede presentar una demanda en contra del deudor, pero si el deudor le paga el 100% o el 50%, goza del derecho de retención, es decir, que el pago es válido. Y si el deudor posteriormente demanda al acreedor exigiéndole la devolución, porque eso se llama la repetición, repetirlo. El derecho de repetición se da cuando yo he pagado, he hecho un pago indebido. Entonces yo ejerzo mi acción y solicito que se me devuelva lo que he pagado indebidamente. Pues aquí no prospera. Ya claramente lo dice el artículo 2047. No se podrá repetir lo que se ha pagado para cumplir una obligación puramente natural de las enumeradas en el artículo 1341. Eso es lo que nos dice el artículo 2047. Entonces,
La característica principal de la obligación natural es la carencia de acción. Eso nada más, por parte del acreedor. La falta de los medios necesarios para que el acreedor pueda exigir el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Ahora bien, la ley al reglamentarla o al regularla básicamente está reconociendo la existencia de un vínculo jurídico. Y entonces ahí estamos hablando de que están determinados los elementos, los tres elementos que conforman toda obligación: acreedor, deudor y la cosa debida. Entonces, la obligación natural, al igual que la obligación civil, debe cumplir con esos elementos. De lo contrario, no se puede considerar una obligación natural. Pero para que exista como tal, debe cumplir los requisitos establecidos en el artículo 1341 y en aquellos casos en los cuales, y hablamos de nulidades relativas, ¿verdad? Puede ser con un menor de edad, es una nulidad relativa, es decir, que puede ser subsanada con el transcurso del tiempo, cuando el menor de edad cumpla la mayoría de edad, ¿verdad? Se subsana con el transcurso del tiempo. O el caso de una deuda que prescribió. Prescribió, pasaron los 10 años, estamos hablando de prescripción extintiva, y resulta que se convierte de obligación civil, se convirtió a una obligación natural. Primiciamente era una obligación civil, después pasa a una obligación natural una vez que prescribió. Pero si el deudor paga después que ha prescrito, estaría pagando una obligación natural. Y si paga, estamos hablando de que es válido el pago, porque salvo que haya alegado la prescripción, porque la prescripción para que proceda debe cumplir dos requisitos. Uno es que debe ser alegada por la parte a quien le pueda favorecer, en este caso al deudor, y dos, es que debe existir una sentencia judicial que la reconozca. Pero si usted, digamos que se venció la deuda, 10 años pasaron, al 11 año llega el acreedor y le cobra, y el deudor le paga, es válido el pago, pero pagó en concepto de una obligación natural, porque se convirtió en una obligación natural cuando se dio la prescripción. Entonces, por eso es que se dice que la obligación civil, que la obligación natural es una obligación civil desvirtuada. Una obligación civil que pudo vivir como tal y que por circunstancias posteriores o extrañas ha perdido su eficacia jurídica en cuanto a la acción de que ella carece. O sea que inicialmente fue una obligación civil y posteriormente, por el mero transcurso del tiempo, por algunas circunstancias establecidas por la ley, se convierte en obligación natural. Pero también hay obligaciones naturales que ya nacen como obligaciones naturales. Por ejemplo, el que contrata con un menor de edad, ¿verdad? De entrada es una obligación natural. Pero en todo caso, si paga el deudor, es válido el pago. Entonces, como decíamos, en el caso, también puede darse el caso de que inicialmente es una obligación civil, pero por la falta de acción del acreedor, porque la prescripción es por el mero transcurso del tiempo. Entonces, esta obligación perdió su eficacia y entonces ya no puede ejercer la acción, pero porque se dio la prescripción extintiva.
Y entonces, en este caso, el deudor puede alegar la prescripción. Si no la alega y paga, entonces pagó en concepto de una obligación natural. Es decir, que inicialmente era una obligación civil válida, con todos los efectos establecidos en la ley, pero que se convirtió en una obligación natural. Entonces, toda obligación que no sea, aquí, toda obligación que no sea un deber meramente moral y a la cual la ley no le ha dado el carácter de obligación natural, tiene que ser obligación civil. ¿Sí? Entonces, las obligaciones naturales no son obligaciones morales, ¿verdad? No son de carácter moral, porque la ley establece que existe, o la ley reconoce el vínculo jurídico, porque esta obligación cumple los tres requisitos, los tres elementos que debe cumplir cualquier obligación, de tener un deudor, un acreedor, un deudor y un objeto debido determinado. Hay un vínculo jurídico. Lo único que no existe acción por parte del acreedor para exigir su cumplimiento. Pero en el caso de la acción civil, sí existe la acción para que el deudor pueda exigir su cumplimiento en los tribunales competentes, en los tribunales respectivos, frente al juez competente. Pero lo único que se tiene en el caso de la obligación natural es la excepción, el derecho de retener lo que se recibe en concepto de pago por parte del deudor que voluntariamente efectuó el pago. Ahí ya no se da el derecho de retención. Es decir, cuando hablamos, ya no se da el derecho de repetición, perdón, de repetición. El deudor, si pagó, ya no puede exigir posteriormente en los tribunales, ¿verdad?, la devolución de ese dinero en concepto de pago indebido. Ya no puede, ¿verdad? A eso estamos, a eso nos hacemos referencia, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia entre una y otra. No sé si tienen consultas o comentarios sobre este punto, sobre la diferencia, sobre qué es una obligación natural, qué es una obligación civil, cuál es la diferencia entre una y otra. Pues está todo está sumamente claro. El que calla, otorga, dicen. Entonces vamos a continuar. Vaya, vamos a continuar entonces. Doctrinariamente se establece o se hace una separación, una clasificación de las obligaciones naturales establecidas en el artículo 1341. Se clasifican en obligaciones civiles degeneradas y obligaciones civiles nulas y rescindibles. Así se clasifican. En caso de las obligaciones civiles degeneradas, hace referencia al artículo 1341, 1 y 3. Vamos a buscar el 1341. Eh, 1 y 3, a estas se refieren. Y las obligaciones civiles nulas o rescindibles son las 2 y 4. Ya las vamos a ver cada una. Vaya, entonces decíamos que las que en doctrina se reconocen como obligaciones civiles degeneradas son las establecidas
en los numerales 2 y 4. 2 y 4. Este es 2 y 4 y este es 1 y 3. Las civiles nulas y rescindibles. Del 1341. Yo creo que se los dije al revés, ¿verdad? Pero lo correcto es, las obligaciones civiles degeneradas son las establecidas en el numeral 2 y 4 del artículo 1341. Vamos a ver acá, 2 y 4, vamos a ver. Alguien que me lea los numerales 2 y 4 del artículo 1341. Le ayudo yo, Lick. Vaya, hágame el favor. El 2 y 4, el numeral 2 y el numeral 4. ¿Qué pasó? Y si no, pues que otra persona. Lo voy a Buenos leer. días. Vaya. Las Vamos a ver. obligaciones. El numeral 2 dice las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción. El numeral Ajá. 4, las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba. Vaya. Las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción. Ya hablamos algo de eso. Y las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba. Entonces, aquí a estas se les llaman obligaciones civiles degeneradas, ¿verdad? Aquí estamos hablando el caso de aquellas obligaciones que inicialmente eran civiles o nacieron como tales, ¿no? Con toda la eficacia establecida en la ley, pero que por las circunstancias establecidas en el mismo artículo 1341 perdieron su fuerza, su vigencia. El caso del numeral 2, las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción. Como decíamos, la prescripción, tenemos dos tipos de prescripción. Tenemos la prescripción adquisitiva y la prescripción extintiva. Y la prescripción se genera por el mero transcurso del tiempo. Es decir, que es un modo de adquirir los bienes, el caso de la prescripción adquisitiva, o de extinguir los derechos como consecuencia del mero transcurso del tiempo. Por ejemplo, en el caso de la prescripción adquisitiva, usted puede adquirir un bien, por ejemplo, un inmueble, cuando pasan 30 años. Usted ocupa ese bien. Nadie no hace contrato de arrendamiento, ningún tipo de contrato, ni de comodato. Pasan los 30 años, usted puede adquirir ese bien por la prescripción adquisitiva. O usted tiene una deuda específica y el acreedor no ejerce las acciones respectivas en el plazo establecido en la ley. Generalmente son 10 años y entonces por la inactividad del acreedor se extingue la obligación. Pero para que se pueda dar esa prescripción, se pueda extinguir esa obligación, debe de ser alegada la prescripción por la parte que le favorece, en este caso, por el deudor. Pero además, que debe ser alegada, debe ser establecida o reconocida mediante sentencia judicial. De lo contrario, no puede usted ejercer la prescripción, no se da la extinción de la deuda. Entonces, aquí pues estamos hablando de que con el mero transcurso del tiempo se puede dar la prescripción extintiva cuando estamos hablando de una deuda. Porque en el caso de la prescripción adquisitiva estamos hablando de la adquisición de un bien inmueble o de un bien también mueble.
Entonces, aquí estamos hablando de que por negligencia del acreedor no ejerció la acción en el plazo establecido por la ley, y esto es por seguridad jurídica. La ley no puede permitir una deuda, de hecho nuestra Constitución prohíbe las deudas perpetuas. Por eso la ley establece un plazo por medio de la prescripción. Puede una persona estar perpetuamente endeudado toda su vida y luego sus herederos, ¿verdad? Por eso dice, no, mire, usted va a ejercer esta acción, va a tener derecho para que se le pague esta obligación en el plazo de prescripción. Una vez que, si por inercia, negligencia del acreedor, no ejerce la acción para el cumplimiento del pago de esa deuda, entonces se va a extinguir por la prescripción. Pero los dos requisitos que exige uno es que esta debe ser alegada por la parte interesada, y dos, debe ser reconocida por la sentencia del juez. Una vez que esta obligación se extinguió, existe una sentencia por medio de la cual se reconoció la prescripción y viene el deudor y paga la obligación a pesar de que ya tiene una sentencia que lo favorece con la prescripción, porque se abocó a su conciencia, que bueno, dijo, sí, se prescribió, pero yo debo esa deuda y pues debo de pagar. Y paga. Entonces ahí estaría esa obligación por la prescripción, perdió vigencia, perdió fuerza, se convirtió en una obligación natural. Y si el deudor paga, a pesar de que ya le favoreció la prescripción y tiene la sentencia que la reconoció, entonces estaría pagando en concepto de una obligación natural. Ese pago es válido. Y después el deudor no puede ejercer la acción de repetición. La ley lo prohíbe. Significa que deberá de aceptar ese pago. Entonces, por eso es que la ley dice que goza de la excepción del derecho de retención el acreedor. A eso se refiere. Entonces, la prescripción, para que opere, como les decía, debe ser alegada por la parte interesada. Pero, para que pueda producir efectos jurídicos, debe ser alegada y declarada por sentencia judicial para que pueda gozar de ese beneficio. Entonces, estamos hablando de que, no obstante que se produce de pleno derecho por el mero transcurso del tiempo, la ley exige que debe ser alegada y debe ser declarada por sentencia judicial. Ahora bien, otra situación que se regula en el caso de la prescripción es que se puede renunciar a ella. El deudor puede renunciar a la prescripción y lo puede hacer de hecho o lo puede hacer presentando un escrito, ¿verdad? Renunciando a la prescripción cuando lo demandan, ¿va? O lo puede hacer de hecho simplemente pagando, ¿va? Pagando. Vaya, luego el otro caso, estamos hablando de relaciones civiles extinguidas por la prescripción. Luego el otro caso que se señala cuando hablamos de obligaciones degeneradas, lo que hace referencia al número 4, es las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba. Igual, en ambos casos estamos hablando de una negligencia por parte del acreedor. Y aquí se pueden dar una serie de situaciones. Por ejemplo, que usted hizo un trato con alguna persona, le prestó $5,000
al deudor y no firmaron ningún documento. No se firmó ningún documento. O se firmó una letra de cambio, pero usted perdió esa letra de cambio y no siguió el procedimiento establecido en el Código de Comercio para la reposición de ese título valor. Entonces, resulta que cuando usted demanda al deudor, no tiene ninguna prueba, ningún documento, ni testigos que puedan validar la existencia de esa deuda. Entonces ahí estamos hablando que existe una falta de medios probatorios por negligencia o descuido del acreedor. Entonces, como en el juicio respectivo, usted no pudo demostrar la existencia de esa obligación, obviamente que le van a rechazar la demanda. Le van a rechazar la demanda y cuando le rechacen la demanda, sencillamente no existirá una obligación para efectos legales. Pero si el deudor, a pesar de que tiene esa sentencia en la cual rechazaron la demanda por falta de prueba y dice, no, hombre, pero sí realmente apela a su conciencia. Realmente él me prestó ese dinero y me ayudó mucho. Entonces sí, voy a pagar. Si le paga, el pago va a ser válido. Pierde el derecho de repetición el deudor y el pago lo hizo en razón de una obligación natural, ya no de una obligación civil. Porque el acreedor carecía de los medios probatorios para probar la existencia de esa obligación. No tenía documentos, no tenía testigos. Entonces, esa demanda no prosperó en los tribunales por falta de prueba. Y ese tipo de obligación pasa a convertirse en una obligación natural. Pero esta obligación es una obligación que cumple los elementos establecidos para la existencia de la misma. Existe un acreedor, un deudor y un objeto de vida. Entonces queda la conciencia del deudor pagar o no pagar. Y si paga, estamos hablando que lo haría en concepto de una obligación natural. Esta es la primera clasificación, ¿verdad? Las obligaciones, decíamos, civiles degeneradas. Luego tenemos las obligaciones civiles nulas y rescindibles. Es la segunda categoría de estas obligaciones señaladas en el artículo 1341, que corresponde al numeral 1 y 3, ¿verdad? Alguien que me haga el favor de leerme el numeral 1 y el numeral 3. Le ayudo, Lic. Vaya, Tales, numeral 1. Ajá. Las contraídas por personas que, teniendo suficiente juicio y discernimiento, son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes, como los menores adultos no habilitados de edad. Literal 3, numeral 3. Las que producen de actos a que faltan de solemnidades que la ley... No, pero las que proceden. Las que proceden de actos a que falta de solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles, como la de pagar un legado impuesto por un testamento que no se ha otorgado en la forma debida. Vaya, gracias. Entonces, aquí tenemos el 1 y el 3. Las contraídas por personas que tenían suficiente juicio y discernimiento, imagínense. Ojo con esto, suficiente juicio y discernimiento. Son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes.
como los menores adultos no habilitados de edad. Y 3, las que proceden de actos a que faltan las solemnidades a que la ley exige para que produzcan efectos civiles. Y le da un ejemplo, como las de pagar un legado impuesto por un testamento que no se ha otorgado en la forma de vida. Yo les había dicho en clases anteriores que el legado se da en el caso de las sucesiones, en el caso de los testamentos. Un legado es una cosa determinada que se deja a favor de alguien, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede tener 5 herederos universales, ¿verdad? Lego mis bienes a mis 5 hijos. Y luego tiene otra cláusula ahí que dice, lego la casa que está ubicada en tal zona a Sonia. Ese es un legado. Está entregando una cosa específica. Entonces, ahí estamos hablando ya, desde ya, en una obligación unilateral, ¿verdad? A ese tipo de obligaciones se está refiriendo. Entonces, acá, pues, estamos hablando de obligaciones nulas y rescindibles. Aquí, la característica principal de este tipo de obligaciones es que se ha omitido un requisito de forma, una formalidad establecida en la ley. Y por esos motivos son susceptibles de anulación o rescisión. Se anulan. Pueden ser nulas. Normalmente el Código Civil, cuando hace referencia a nulidad absoluta, ese es un vicio, la nulidad absoluta es un vicio que no puede ser subsanado. Y la nulidad relativa se puede subsanar. Normalmente cuando hace referencia a nulidad absoluta dice nulidad. Y cuando hace referencia a nulidad relativa dice rescisión. Se rescinde. Entonces, acá estamos hablando de que no se ha cumplido uno de los requisitos o formalidades establecidas en la ley para que esta obligación pueda ser perfecta. Y en ese sentido cae en obligación natural. Y como decimos, pues queda a la conciencia del deudor cumplir o no con este tipo de obligación, ¿verdad? Vaya, el primero. En el número 1 hace referencia dice las contraídas por personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento son sin embargo incapaces de obligarse según las leyes, como los menores adultos no habilitados de edad. Solo a ese caso se refiere, a los menores adultos no habilitados de edad. Solo a ese caso. Porque no, cuando dice en la disposición, personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento. Entonces aquí excluimos lo que son los interdictos. ¿Saben ustedes cuáles son los interdictos? ¿Cuáles son los interdictos? Presos. Presos. Ajá. Vamos a ver otra opinión. Interdictos. Veamos. A ver. Son los que no están en sus facultades mentales. Correcto. Que no se les olvide. Que no se les olvide. Interdictos son aquellas personas que no se encuentran en sus facultades mentales, pero no es así. No es así de que usted ve a la persona, está loco o se volvió loco. No. Para que sea declarado interdicto debe ser por sentencia judicial. Por ejemplo, hay personas que son normales, ¿verdad? Y de repente, no sé, hay estas personas que tienen doble personalidad. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que les dicen? No sé si alguien de ustedes me ayuda. Que tienen doble personalidad.
Hay un nombre Los bipolares. Bipolar. Los bipolares, correcto, los bipolares. La persona que tiene ese tipo de problemas, con el tiempo se le puede agudizar y puede perder la razón, ¿verdad? Perder la razón. Entonces, para la protección de estas personas, hay que nombrarles un tutor o un curador, ¿verdad? Y hay que iniciar un proceso judicial en materia de familia para garantizarles sus derechos. Se les nombra un tutor o curador que normalmente es un familiar cercano, el padre, la madre, o puede ser otra persona, para que estas personas respondan por los derechos de, bueno, en Código de Familia, es en Derecho a Familia, lo van a ver, o ya lo están viendo los que llevan eso. Entonces, el interdicto es aquella persona que no se encuentra en sus facultades mentales, pero que ha sido declarada como tal por sentencia judicial, ¿no? Eso es el interdicto. Entonces, aquí se excluyen los interdictos, porque como estamos diciendo, aquí dice que el requisito es que teniendo suficiente juicio y discernimiento. Esa es la clave, ¿no? Esa es la clave. Luego tenemos también, se excluye lo que siempre, vamos a ver, se excluye lo que es el error, la fuerza, el dolo, la lesión. El error, la fuerza, el dolo, la lesión, porque aquí cuando hay error, hay fuerza, dolo, lesión, hay un vicio del consentimiento. Hay un vicio del consentimiento. Leamos el artículo 1322 del Código Civil, por favor. Lo vamos a buscar acá también. 1322. Quiero ver 1322. Ahí está. Alguien que me lo lea, por favor. Si gusta se lo leo yo, licenciado. Sí, hágame el favor. 1322. Los vicios de que pueden adolecer el consentimiento son error, fuerza y dolo. Vaya, son error, fuerza y dolo. Esos son los vicios del consentimiento. Excluimos eso. Entonces, aquí, cuando hablamos de nulidad absoluta y nulidad relativa, la nulidad absoluta se da en razón del acto o contrato. La nulidad relativa se da en consideración al estado o calidad de las personas. Y decíamos que estas personas deben de tener, aquí lo estábamos leyendo en 1341, ¿verdad? Era la clave para entender esto, ¿verdad? Dice que teniendo suficiente juicio y discernimiento. Entonces, estamos hablando aquí de una nulidad relativa. Una nulidad relativa, porque se da en relación al estado o calidad de las personas. Y pues obviamente que es menor de edad. Menor de edad. Entonces, acá, siempre que pongo por acá el cursor sale eso. Estamos hablando de una nulidad relativa. Entonces, si se trata de un requisito relacionado con el acto en sí mismo, queda fuera. Queda fuera, porque ahí estaríamos hablando de una nulidad absoluta. La nulidad absoluta se da respecto del acto o contrato. Un requisito o una formalidad que vulnera el acto o contrato respectivo. A eso se refiere. Entonces, aquí estamos hablando que solo hay una situación, ¿verdad? Debe ser en relación a la calidad de la persona, pero debe existir una incapacidad del deudor. Solo ese caso es, solo la incapacidad del deudor. Así dice la ley. Aquí lo dice.
Las contraídas por personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes, como los menores adultos no habilitados. Solo ese caso. Estamos hablando que solo se trata de casos. Otro tipo de casos no. Principio de legalidad. Entonces hablamos de una incapacidad relativa, de personas absolutamente incapaces. De personas que es incapaz, pero con el transcurso del tiempo va a adquirir una capacidad. Entonces, se excluyen también, como decimos, hay también situaciones en las cuales la ley se establece nulidad absoluta, en el caso de los incapaces, ¿no? Y estos son los que establece el artículo 1318 del Código Civil. Vamos a buscar por aquí el 1318 del Código Civil. Vamos a buscar 1318 del Código Civil. Aquí, vaya, alguien que me lo lea, pero que sea un caballero, porque hoy los caballeros no han querido leer. El inciso, que me lea todo el artículo. Vamos a ver. Artículo 1318. ¿Quién me lo lee? Yo voy a leer, licenciado. Hágame el favor. Ok, artículo 1318 del Código Civil. Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordos, que no puedan darse a entender de manera indudable. Sus actos no producen ni aún obligaciones naturales y no admiten caución. Vaya, perdón. Solo. Sus actos no producen ni aún obligaciones naturales. Ojo con eso. Y no admiten caución. Ajá. Okay. Prosiga. Son también incapaces los menores adultos y las personas jurídicas, pero la incapacidad de los primeros no es absoluta, pues sus actos pueden tener valor en los casos determinados por la ley. En cuanto a las personas jurídicas, se consideran absolutamente incapaces en el sentido de que sus actos no tendrán valor alguno si fuesen ejecutados en contravención a las reglas adoptadas para el gobierno de las mismas. Además de estas incapacidades, hay otras particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos. Vaya, entonces aquí solamente son los menores incapaces, los menores adultos, que es el mismo artículo establece que es una nulidad relativa. Los demás casos no están comprendidos en el 1341. Caso de los impúberes, los sordomudos. Ahí estamos, ni los interdictos. Estamos hablando de que esa es una nulidad absoluta y no se reconocen como obligación natural. Si usted, digamos, hace un contrato, un mutuo con un demente, o usted no sabía que era demente, en ese momento estaba lúcida la persona, tiene sus momentos lúcidos. Entonces, en ese caso no hay obligación natural, lo que hay es una nulidad absoluta. Así lo establece el artículo 1318. Entonces, solo estamos hablando aquí que el artículo 1341 solo hace referencia a los actos que han sido contraídos con menores de edad que tienen suficiente juicio y discernimiento y que la ley establece que se trata de una nulidad relativa. En cuanto a la calidad de la persona, hablamos de una nulidad relativa. Los demás casos no están comprendidos. No están comprendidos. Ni tampoco el caso de las personas jurídicas, ¿verdad? Ahí dice el mismo artículo 1318 que se consideran completamente incapaces. Son personas ficticias, carecen de todo juicio y discernimiento, que las decisiones las toman, en este caso a la sociedad, la junta directiva, ¿verdad? Entonces, el único caso que reconoce aquí la ley es el de los menores de edad, ¿verdad?
no habilitados, los menores no habilitados, ¿verdad? Y aquí la mayoría de edad es hasta los 18 años. Ahora, también establece la ley que para que puedan considerarse este tipo de obligaciones como naturales, es necesario que la nulidad haya sido declarada por sentencia judicial. Entonces, estamos hablando de que debe existir una sentencia judicial que declare la nulidad, en este caso la nulidad relativa. Usted contrató con un menor de edad, ¿verdad? Entonces, usted demanda al menor de edad para el pago de la deuda. El menor de edad, con su apoderado, los padres, ¿verdad? Por medio de su abogado, interponen la excepción de que se trata de una obligación natural. Entonces, el juez la declara como tal y declara que se trata de una nulidad relativa. Se trata de una nulidad relativa. Entonces, aquí ya estamos en presencia de una obligación natural que queda a merced de la conciencia del menor cuando cumpla la mayoría de edad, pagar esa obligación. O puede pagar antes de que se... Porque usted como acreedor demanda. Al final del proceso van a declarar que se trata de una obligación natural y van a declarar la nulidad relativa. Pero puede ser que el menor o los padres paguen, ¿verdad? Y entonces el pago va a ser válido. O puede ser que después de declarar la nulidad por sentencia judicial, pague y lo hará en concepto de obligación natural. Y ahí estamos en el derecho de retención. Bueno, no sé si tienen preguntas a este momento. Bueno, o que no, ¿verdad? Luego tenemos el otro caso. Este es el caso del número 3. El número 3 dice en 1341, ¿verdad? 1341. Los que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles, como la de pagar un legado impuesto por un testamento que no sea otorgado en la forma de vida. De entrada, con lo último que dice, el ejemplo que pone, estamos hablando que se trata de una obligación unilateral, porque esa es la característica de elaborar un testamento. El causante elabora un testamento y establece las disposiciones. Decide, es el derecho de testamentificación establecido en nuestra Constitución, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de, acuérdense que las obligaciones se pueden clasificar en bilaterales y unilaterales, ¿no? El caso del testamento es una obligación unilateral, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de que no se ha cumplido con una de las solemnidades establecidas en la ley. Entonces, pero aquí hablamos de una nulidad relativa. Hablamos, bueno, ahí cuando se omiten las formalidades establecidas en la ley, en el caso del número 1, cuando estábamos hablando del menor, el menor que no ha sido habilitado de edad, decíamos que era una nulidad relativa, que se subsana con el transcurso del tiempo. Ahora, en el caso caso de este tipo de nulidad, es una nulidad absoluta. La del artículo 1341, número 3,
porque aquí no se ha cumplido una formalidad, una solemnidad establecida en la ley. Y aquí sí queda, sí comprenden los casos de la falta de consentimiento, ilicitud de objeto o causa. Entonces, pero debe de existir una sentencia judicial que la declara la nulidad absoluta. Si existiendo la existencia judicial que declara la nulidad absoluta, porque aquí estamos hablando de un acto unilateral, el caso, por ejemplo, del testamento, debe cumplir las solemnidades establecidas en la ley. Si no las cumple, el acto es nulo. Entonces, debe ser declarado por sentencia judicial como una nulidad absoluta. Y si después de declarar la sentencia judicial como nulidad absoluta, el deudor paga, entonces estamos hablando de una obligación natural. Entonces aquí estamos hablando de un acto unilateral nulo por incumplimiento de formalidades legales. Este es el caso del 1341, número 3. Vaya, entonces no sé si tienen preguntas sobre esto o están más preocupados por el parcial, que ya a las 11:30 van a entrar. 11:30. Antes no, porque si intentan entrar antes, no les va a dar acceso, como lo que pasó en el primer parcial, que preguntaban en el chat que no se ha habilitado y no eran las 11:30. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta sobre lo que acabamos de platicar o algunas preguntas sobre el parcial o sobre alguna situación, algo que ustedes quieran preguntar en este momento, es el momento oportuno. Yo, licenciado, ¿cuánto? No se le escucha. No se le escucha. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para el parcial? 90 minutos, como siempre. Siempre son 90 minutos. Pero yo lo he habilitado de las 11:30 a la 1:30. Lo he habilitado 2 horas. Pero una vez que usted ingresa, solo tiene 90 minutos para realizarlo. ¿Estamos? Y después de la 1:30 a la 1:31 se cierra. Son 10 preguntitas, ¿no? Y la temática es hasta la clase antes de las exposiciones, ¿no? Ahí está el material arriba. ¿Dónde está ubicado el parcial? Está ubicado, ya les digo dónde. A ver, aquí. En la semana aquí está, del 18 al 24 de septiembre, o sea, hoy es 24 de septiembre. Aquí está, parcial ordinario. Porque hay gente que, pues sí, se pierde ahí en el aula virtual, ¿no? Entonces, ahí está el parcial. Link viene de opción múltiple. Sí, así viene de opción múltiple. De elegir la respuesta correcta. Es lo más práctico. Bueno, entonces, Lick, yo le quiero concluimos. consultar algo. Ajá, sí. Fíjese que, bueno, usted estuvo mandando ahí unos correitos con lo de las diapositivas, ¿verdad? Que había grupos que no los habían subido. Ujú. Y al final me cayó mi correo que el grupo 3 no lo había subido. Yo le escribí unos correos a ustedes que no habíamos podido uno porque no estaba habilitado. Entonces usted dio tiempo y todo, pero cuando yo intenté subirlo no estaba habilitado. Bueno, mire, al final todos los grupos lo subieron. Lo que pasa es que hay que atender las indicaciones, ¿verdad? Ahí están, todos los trabajos están subidos. Bueno, miren, ya son las 11:24. Van a iniciar ustedes el parcial en 6 minutos. O pueden iniciar más tarde, pero son 90 minutos. Les deseo suerte en este parcial. Viene fácil.
Y espero que todos salgan bien. Y nos vemos el próximo domingo en otra clase. Pasen un feliz fin de semana. Suerte en el parcial. Espero que todos salgan bien. Y no viene difícil. Así como les hice el primer parcial. Solo que hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que leer. Tiene 90 minutos, ¿no? Y solo son 10 preguntas. Tiene tiempo suficiente. El problema es que hay gente que ingresa, digamos, a las 11:30, a las 11:40 ya termina. Esa persona sale mal, ¿verdad? Si usted no puede a las 11:30, sabe que va a tener 90 minutos, calcule la hora a la que va a poder ingresar y tómese su tiempo, tranquilo, porque eso de hacer las cosas a la carrera no es recomendable. Entonces, nos vemos el próximo domingo. Pasen una feliz tarde de domingo. Bueno, después del parcial. Espero que todos salgan bien. Y suerte, suerte. Nos vemos Gracias, en la Luis. próxima Gracias, clase. Luis. Feliz tarde. Gracias, Liz. Bendiciones a todos.